Hola, hola, mis queridos amigos y hermanos. Aquí estamos una vez más trayendo un mensaje de la palabra de Dios. No sin antes quiero agradecerles a todos aquellos que se han suscrito al canal. Ya es una comunidad que estamos creciendo y esperamos que ustedes puedan compartir este mensaje con sus amigos y familiares. En esta ocasión vamos a hablar de las tres riquezas de Job. Muchas veces cuando abrimos el libro de Job o cuando hablamos del libro de Job, resaltamos dos cosas: lo que es las posesiones que él tenía, un hombre rico en cosas materiales, y cuando él no tenía nada, su fe y su paciencia en Dios. Eso está muy bien. Pero en esta ocasión me quiero concentrar en las tres riquezas de Job y cuáles de ellas él perdió. Si ustedes leen, vamos a ir en el capítulo 1 justamente de su libro, el libro de Job, versículo 1 hasta el 3. Ustedes notarán que allí no solamente se habla de una riqueza. Justamente en el versículo 3 dice que su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. Solamente leemos el versículo 3. Un hombre que era rico en posesiones materiales. Pero si ustedes notan, el versículo 1 no es lo primero que se dice acerca de Job. El libro de Job no introduce las posesiones materiales que él tenía, sino su relación íntima con Dios. La Biblia dice que él era, en el versículo 1, que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo primero que se dice de Job es la riqueza espiritual. Un hombre recto, un hombre perfecto, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, donde nos habla acerca de su lealtad, su devoción de Dios. Él trataba de evitar lo que era el pecado, lo que era el peligro. Eso es lo que se dice. Cuando la Biblia habla de que era apartado del mal, está resaltando de que él evitaba el mal, desviándose de él como la presencia del peligro. Evitaba lo más lejos posible estar cierto, de la tentación o del pecado. Así que lo primero que se habla de Job es su riqueza espiritual. ¿Qué es lo segundo que se habla? Versículo 2 nos dice que le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Nos habla de que él tenía una gran familia. Era un hombre que era rico, ¿cierto? En la familia tenía muchos hijos. Así que lo segundo que se habla es su riqueza familiar. Y lo tercero, en el versículo 3, como ya habíamos leído, resalta su riqueza material. Así que la Biblia coloca en una perspectiva correcta las riquezas de Job. Primero menciona su riqueza espiritual, luego su riqueza material y por último menciona sus posesiones. Así que, amigos y hermanos, muchas veces actuamos de manera contraria a lo que nos enseña el libro de Job. Queremos grandes riquezas, pero empezamos mal. Tratamos de construir nuestros propios sueños, ¿cierto? De estudiar, de esforzarnos, de crear nuestras propias empresas, casas, posiciones. En sí mismo eso no es malo, pues son bendiciones de Dios. Eso lo dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, ¿no? Pero la Biblia no condena las riquezas materiales, ¿cierto? Solamente que la Biblia nos dice lo primero que hay que buscar. Por eso Jesús en Mateo capítulo 6, en el versículo 3, Él nos enseña que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Cuáles son las demás cosas? Las cosas materiales, la familia. Y Job lo entendía muy bien, lo entendía muy bien. Ahora, cuando él pierde sus riquezas,
¿En qué orden la pierde? Si ustedes leen conmigo, por ejemplo, en el Job capítulo 1, en el versículo 14 en adelante, ahí nos habla que llegó un mensajero, ¿cierto? Y en el versículo 16 dice las pérdidas que él tuvo, las ovejas, ¿cierto? Los pastores. En el versículo, por ejemplo, 17, nos habla de la pérdida de los camellos, la pérdida de los criados, etcétera. Así que la primera pérdida que tiene Job es la tercera, en el rango de prioridades es la tercera, las posesiones materiales. Luego, en el versículo 18 y 19, nos habla de que Job perdió su familia, sus hijos, ¿no? Hasta el versículo 19. Entonces, Job pierde la riqueza de la siguiente manera: lo material, lo familiar, pero ¿será que pierde lo espiritual? Si ustedes leen el versículo 21, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Y Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Nosotros podemos notar que lo único que no perdió Job fue su riqueza espiritual, fue su conexión con Dios. Él perdió lo material, lo familiar, pero lo espiritual, su relación con Dios, no lo perdió. La pregunta es, ¿por qué no lo perdió? ¿Sabes por qué no lo perdió? Porque era la riqueza más fuerte que él tenía. En el versículo 1 nos dice el orden de riquezas, el orden de prioridades en la vida de Job. Y lo prioritario en la vida de Job era Dios. Lo más fuerte de Job no era sus posesiones, no era la familia. Lo más fuerte era su conexión con Dios. Y esa conexión con Dios fue tan fuerte que aunque él perdió la familia, aunque él perdió sus posesiones material, no lo desconectó con Dios. Así pasa en nuestras vidas. Puede ser que nosotros suframos pérdidas en la familia, puede ser que suframos pérdidas materiales, pero si nuestra relación con Dios es tan fuerte, aunque venga lo que venga, como dice Pablo, ni las tempestades, ni el hambre, ni espada, ni ángel alguno nos separará del amor de Cristo, porque su amor es lo primero que hay en la vida de nosotros. Pero la pregunta que yo me hago ¿será que Satanás quería destruir su familia? ¿Será que Satanás quería verlo pobre? ¿Eso era lo que él quería? En absoluto. Lo que quería el enemigo era destruir su relación con Dios. Porque si ustedes leen el capítulo 1, eso es lo que dice. Satanás desafía a Dios en cuanto a su fe, en cuanto a su relación, en cuanto a su amor. Su objetivo era separarlo de Dios. Satanás no le importaba que él perdiera sus ganados, sus criados. Él no le importaba que perdiera su familia. Lo que él más le importaba era desconectarlo con Dios. Piensa en esto por un momento. Cuando tú tienes pérdidas en tu vida, ya sea en la familia, ya sea del trabajo, ya sea una casa, Satanás no está interesado en eso. Él usa esas circunstancias, él usa la crisis, él usa la pérdida para llevarte a una pérdida mayor. Es tu fe, es tu relación con Dios. La próxima vez que tú pierdas algo, o si en ese momento estás sufriendo la pérdida de algo, piensa por un momento, ¿qué es lo que quiere lograr el enemigo con esto? ¿Será que lo que él quiere es verte en la calle, verte sin familia, verte sin nada? ¿O lo que él quiere es verte lejos de Dios? La enseñanza que la Biblia nos ofrece
aquí es que toda circunstancia en la vida nos lleva a, ya sea acercarnos más a Dios o alejarnos más de Él. ¿Qué vas a hacer la próxima vez cuando pierdas algo? ¿Qué vas a hacer con el dolor? ¿Serás que pecarás contra Dios? ¿Serás que lo negarás porque perdiste eso, perdiste lo otro? Si tú te lamentas por la pérdida de materiales o de algún ser familiar y te debilitas, eso da a entender una cosa. La cosa es que tú amabas más eso. Tú amabas más los bienes materiales. Tú amabas más a tu esposo, a tu esposa, a tu familia más que Dios. Y cuando tú pierdes más lo que amas, entonces es fácil negar a Dios. Pero cuando tú amas más a Dios sobre todas las cosas, las demás pérdidas, por más grande que sea, no va a derribar tu fe, porque lo más grande en tu vida es Dios. Ahora, quiero terminar con un último punto. Cuando Job recupera lo que él había perdido, ¿qué es lo que recupera? Recuperó las posesiones, recuperó pues los hijos que tenía. Bueno, los hijos murieron, pero Dios le dio eh, nuevos hijos, una familia enorme. Pero, ¿qué pasó con la riqueza espiritual? Vayan conmigo en el libro de Job, capítulo 42, el versículo 5. Allí la Sagrada Escritura nos dice: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. ¿Notaron algo? ¿Cómo había conocido Job a Dios antes? De oídas. Es decir, él solamente había escuchado a Dios. No solamente había escuchado las historias de un Dios poderoso. Y ese Dios que él había escuchado, él lo había amado tanto que él no pecó contra él cuando perdió todo. Pero sabe que cuando él recuperó todo, su riqueza espiritual fue mucho más profunda, porque ahora no conocía solamente a Dios de oída, sino que la Biblia dice que sus propios ojos lo habían visto. Ahora él tenía una mayor comprensión del amor de Dios. Ahora él había visto la gloria y el poder de Dios trabajar en su vida. Y eso es lo que puede pasar en tu propia experiencia. Cuando tú pases por las circunstancias, por las adversidades y te mantienes firme y mantienes tu convicción y tu confianza en Dios, tu intimidad con Dios crece mucho más. Entonces, después que pase la tormenta, cuando viene la tempestad, tu comprensión acerca del amor de Dios es mucho más significativa y mucho más profunda, porque tú habrás experimentado a un Dios real, poderoso, que abre el mar, a un Dios que calma la tormenta, a un Dios que cumple sus promesas. Eso fue lo que aprendió Job. Así que cuando Job recuperó su riqueza, su mayor riqueza fue multiplicada. Es decir, su riqueza espiritual fue mucho más profunda ahora con Cristo Jesús. Y después que él fue bendecido en una experiencia más profunda con Dios, Dios le dio los bienes materiales que él tenía y le dio una familia. No solamente le dio 10 hijos, ¿cierto? En total, sino que si ustedes leen en el capítulo 42, en el último versículo, en el versículo, antepenúltimo, versículo 16, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. No solamente Job tuvo 10 hijos, sino que tuvo más hijos. Lo de la segunda, tercera y cuarta generación tuvo una enorme familia porque su fe fue grande en Dios. ¿Ven lo que pasa cuando somos fieles a Dios? Así que mis queridos amigos y hermanos,
animo con ese mensaje a seguir confiando en Dios. Que el enemigo no cumpla su propósito en ti de apartar, de apagar tu fe y tu confianza en Dios. Más bien, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Eso lo dice el apóstol Pablo. Eso lo dice el apóstol Pablo. Así que, mis queridos amigos y hermanos, te invito para que sigas adelante. Que si en ese momento estás batallando, si en ese momento estás enfrentando una crisis, siga confiando en Dios. Que al final que tú pases la prueba, tu experiencia con Cristo Jesús será mucho más significativa, mucho más grande, porque a través de esa circunstancia es la oportunidad de Dios de darse a conocer a tu vida, donde tú puedes aprender a amarle más y glorificarle. Por eso el apóstol Pablo, en una de sus cartas a los Corintios, él dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga y te motiva a que siga confiando en Dios, que Él siempre cumple sus promesas. Al mismo tiempo, también una invitación para que tú compartas este video, copia un link, lo compartas con tus amigos, familiares, para que otras personas también puedan escuchar ese mensaje de esperanza, y vendrán nuevos mensajes de la palabra de Dios que van a bendecir tu vida. Y yo soy la primera persona en ser bendecida, así que te invito para que te suscribas, le dé like, ¿cierto? Le dé un comentario y que comente cómo el mensaje del libro de Job ha cambiado tu vida y cómo esa reflexión, ¿cierto?, te ha ayudado en tu fe. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos una próxima vez.